Buenos días. Si tienen su Biblia, puede abrir en la Biblia el libro de Josué capítulo 4. Continuamos en nuestra serie, lo que es piedras conmemorativas. Estoy prácticamente diciendo historias de dónde venimos, como iglesia, como compañerismo, y estamos aprendiendo enseñanzas. De lo que es, estamos basando lo que es el título de la escritura que vamos a leer ahora, Josué capítulo 4, 4 al 7. Entonces Josué llamó a los 12 hombres que él había designado entre los hijos de Israel, uno por cada tribu, y les dijo Josué: pasad ante el arca de Jehová vuestro Dios hasta el medio del Jordán. Y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro conforme al número de los tribus de los hijos de Israel, para que esto quede como una señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana: ¿qué significa esta piedra?, le responderéis: las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca al pacto de Jehová cuando ella pasó el Jordán. Y las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Estas piedras fueron algo que iban a ellos referirse en tiempo futuro para recordar lo que era y lo que Dios había hecho. Entonces vamos a hablar de unas enseñanzas, lecciones del comienzo de plantar iglesia. La semana pasada hablamos lo que llegamos a 1974, donde empezamos a mirar lo que era el proceso de plantar iglesia. Wickenburg, Flagstaff, Tucson y Nogales. Terminaron lo que fue entre Nogales, México, y también Nogales, Arizona. Esto fue, para lo que es repasar un poquito, esto fue el tiempo, el lugar donde las cosas empezaron a cambiar en nuestra iglesia, y lo que se iba a convertir después en nuestro compañerismo. Era la idea de nosotros de entrenar obreros en nuestra casa, no mandarlos a una escuela de Biblia, y plantarlos para que ellos empiecen a nuevas congregaciones con nuestro mismo espíritu, nuestro corazón, nuestro mismo manera de enfrentar las cosas, y empezamos a hacer eso. Una vez que tuvimos estas iglesias, empezó a convertirse muy claro que esto era actualmente lo que Dios nos estaba llamando a hacer. Esto no era que estábamos ahora tratando. Esto se convirtió muy claro de que esto era nuestro llamado como congregación. Y cada iglesia, ustedes tienen que escuchar a Dios, lo que Dios quiere que hagan. Pero para nosotros lo que fue nacido fue una cultura de iglesia, de plantar iglesias. Y esto no fue nada más que estamos tratando una vez. Ahora esto se convirtió en una pasión de nuestra congregación, una pasión para alcanzar al perdido, y también para alcanzar al mundo entero. Nuestro lema fue ir por todo el mundo, basado en Marcos 16. Vamos a leer eso ahora. Marcos 16, 15, y les dijo: y por todo el mundo, y predicar el evangelio a toda criatura. Vayan a todo, amén, al mundo. Eso es nuestro lema, nuestro tema. Esto es una piedra conmemorativa fundamental de nuestro compañerismo para ir. Tenemos una foto aquí de la primera vez que escribieron un libro de nuestro compañerismo. Ven, ir por todo el mundo, y estaba basado de esto, era porque nosotros creíamos, Marcos 16, 15, que esto es nuestra orden de marchar. Nuestro coro empezó a cantar una canción de ir por todo el mundo. Esta canción, siempre tenemos un poquito de audio aquí de lo que es el coro cantar. Amén. ¿Cuántos recuerdan esa canción? La escuchamos muchas veces. Esta versión fue probablemente 2013, el coro Phase One, pero el original coro siempre la cantaban 2 veces al año, todas las conferencias, porque eso era el tema, el lema de nuestra congregación. Entonces eso se convirtió una cultura
La cultura es lo que es una creencia de grupo y una expectativa de un grupo. Entonces lo que pasa es que cuando la gente se salva, ahora lo que la gente empezó a ver, un claro camino hacia el ministerio. Conversos se salvaban y ellos miraban a sus amigos y ellos miraban a gente que ellos conocían ir al ministerio. Y esto no fue nada más una teoría que quizás un día podemos alcanzar al mundo. Esto funciona. Nosotros vimos gente como nosotros, eso es el poder de lo que nosotros hacemos. Y muchos de ellos, este muchacho era como yo, tiene un pasado similar mío, no está mucho más lejos en la educación, más avanzado en espiritualidad. Alguien como yo puede encontrar la voluntad de Dios y eso fue algo inspirador. Tú creas una cultura en una congregación y eso son características y creencias. Y una de las cosas que pasó en nuestra iglesia es que nosotros miramos a la gente que se salva, probablemente un poquito diferente a como otras iglesias lo ven. Nosotros no estamos nada más emocionados que ellos están en la iglesia o que aún se han salvado. En nuestra iglesia nosotros vemos la gente que ellos pueden convertirse futuros hombres y mujeres de Dios. Y esto es a través del proceso del discipulado. Tú creas una cultura. Cuando los nuevos conversos se salvan ahora, inmediatamente ahora son rodeados por personas que tienen hambre por la voluntad de Dios. Y esto no es nada más, bueno, salir de la droga, limpia tu vida. Esto es que ahora Dios te puede usar tu vida y ahora se convierte en una cultura. Y esto es lo que empieza a pasar en nuestra congregación. Y empezó a pasar, empezamos en 1973, ahora nos estamos avanzando y continuando en plantar iglesias. Las iglesias originales fueron todas plantadas muy cerca a nosotros, muy cercana. Wickenburg, Flagstaff, Tucson, Nogales, después Cottonwood, Bullhead City. Todas estas eran ciudades de más o menos 3 horas de distancia de Presca. Empezaron a avanzar más allá, después Nuevo México, eso fue un camino nuevo, California, Nevada y en todo eso. Pero la mayoría de ellas en el comienzo fue que eran iglesias muy cercanas, habían sido plantadas cercanas y eso era naturalmente, la mayoría eran de Arizona. Tú viste el título del libro de Ir por todo el mundo, la historia de Arizona. Lo que empezó a pasar era que gente en la iglesia cuadrangular nos empezaron a llamar el compañerismo de Arizona. Fue prácticamente distinto. Y donde Dios empezó a hacer las cosas fue en Arizona. Y estaban hablando lo que era de cosas distintivas, ¿verdad? Pero las iglesias estaban siendo plantadas cerca. Eso era lógico. Para ti, tú ves cada 6 meses que plantamos iglesia, sí, en la iglesia están plantando la iglesia. Pero tú tienes que pensar qué revolucionario esto era. Eso era algo que no se conocía en ese momento. Mi papá no conocía gente que plantaba iglesia, que nunca habían ido a la iglesia, a lo que era a un colegio bíblico. Él no sabía cómo esto iba a funcionar. Era lógico que lo iba a poner cerca a los obreros. ¿Por qué? Para que él pueda apoyarlos. Y era la manera que lo mirábamos, era más fácil de lo que es asegurarnos que ellos que podían tener éxito. Y en plantar iglesias, un tema muy práctico era cómo nuestras iglesias empezaron. Alguna gente tiene la idea que yo tengo un mapa grande en mi oficina y yo llamo a Jesse y le digo, Jesse, vamos a hacer decisiones y yo dirijo y yo digo, y tú vas a ir a este lugar. Esto no es como funciona. Lo que pasa es que los hombres habían sido plantados al principio, ellos tenían una pasión de predicar el evangelio que había sido impartido de su pastor, originalmente de su pastor Mitchell, y después esto, verdad, de cada iglesia. El pastor Mitchell predicaba, impartía pasión en ellos. No era nada más que nosotros estábamos tratando, sería algo bueno. No, era algo que quemaba internamente. Yo te dije de mi padre que porque él quería otros lugares que tengan el evangelio, nuestras vacaciones familiares siempre eran lugares donde
mi papá estaba pensando plantar una iglesia. Íbamos a esas ciudades y nosotros íbamos a mirar esas ciudades. Entonces mi papá empezaba a hablar, al él viajar, y él miraba ciudades y él empezaba a hablar con hombres que habían ciudades que no tenían el evangelio. Entonces Pasión fue la primera razón del por qué las iglesias empezaron. Era normal que hombres después, ellos mismos empezaban a mirar sus ciudades, la ciudad, y decir, bueno, hay gente que ahí no tiene el evangelio. La segunda cosa que empezó a pasar fue que originalmente yo te expliqué que la semana pasada, que cuando mi papá tuvo esta idea que nosotros podíamos plantar obreros, que nunca habían ido a un colegio bíblico, él quería encontrar un lugar donde ellos podían empezar, y en la iglesia cuadrangular una denominación es control centralizado, y porque ellos no plantaban iglesias de iglesias locales, venían de lo que era el lugar principal, y como consecuencia de eso tenían una denominación, muchas veces tenían número de iglesias que necesitaban pastores, porque quizás el pastor se jubiló, se mudó, o él había muerto quizás, porque quizás hizo algo necio, una decisión necia. Entonces habían iglesias que por un tiempo no tenían pastores. Acuérdate de Presca, cuando mis padres vinieron aquí no tenían pastores por 3 meses. Eso para nosotros es una locura. Nosotros nunca haríamos eso, porque la manera que nosotros plantamos iglesia no está centrado en una dominación. Si una de nuestras iglesias no tiene un pastor, nosotros vamos a mandar un pastor, ¿verdad? Pero la iglesia cuadrangular no tenía eso. Entonces mi padre, conociendo eso y sabiendo que había iglesias que necesitaban pastores, empezó a decirle a los líderes, sabes que tengo jóvenes que ellos pueden cumplir esa posición y llenar esas iglesias. Y un número de casos, nuestros comienzos comienzo de plantar iglesia actualmente fue iglesias cuadrangulares que ya existían. Tucson, eso fue la iglesia misionero de la iglesia cuadrangular en Tucson. Flagstaff fue una iglesia que ya existía, una congregación que ya existía, ya tenía un edificio. La iglesia cuadrangular no rentaba, no alquilaba edificios, ellos compraban propiedades y tenían iglesias que eran propietarios. Flagstaff tenía su iglesia de 10 personas. Phoenix, la iglesia que ahora el pastor Gary Marsh está pastoreando originalmente, eso fue una iglesia cuadrangular. El centro, Yuma, creo Colorado Springs, y yo creo que había muchos más, que no conozco. Pero aquí habían hombres que venían y decían, yo quiero predicar el evangelio. Mi padre empezó a decir, ahora la iglesia cuadrangular no plantaban a gente que no habían ido a la iglesia, a un colegio bíblico, pero tenían muchas iglesias vacías o muchas iglesias que no tenían pastores. Entonces ellos estaban dispuestos ahora a permitir a estos hombres que no tenían educación, porque solucionaba un problema para ellos. Era como un matrimonio aquí, alguien quería hacer la voluntad de Dios, la iglesia cuadrangular decía, necesitamos a alguien. Ahora fue natural poner a estos hombres como en esos lugares, pero al tiempo lo que es avanzar, la gente empezó a ser salva. Acuérdate, los hippies eran personas que viajaban y andaban por todas partes, yéndose para todos lados de sus pueblos. Entonces tenías gente que se estaban salvando que no eran de Presca, o tenía gente que no eran como en Tucson, como empezó a plantar iglesias, no eran de Tucson. Era muy natural que hombres tenían cargas por los lugares de donde ellos eran. Entonces yo quiero que tú entiendas, en plantar iglesias hay número de factores por cómo determinamos dónde la iglesia se va a plantar. Nosotros tenemos la tendencia primeramente con una carga, y eso es porque Dios se mueve sobre la gente. Dios está encargado de todo. En otras palabras, tenemos gente de Massachusetts que se salvó aquí. Él podía haberlo salvado a Massachusetts, ¿verdad? Pero Dios, que orquestra todo, amén, Él usa decisiones humanas, y una de ellas es que gente de otros lugares se salvan
en un lugar donde de ellos quizás no son de ahí. Dios usa eso y ahora ellos empiezan a tener una carga, y al nosotros empezar a avanzar afuera de Arizona, y vamos a hablar esto un poquito más adelante, muchas veces eso fue la manera de una carga. Tengo una carga yo por la ciudad, el estado, el lugar de donde yo soy, y eso es el criterio primero que nosotros operamos. Usualmente es una carga, no siempre, muchas veces trabaja así. Quizás hay una necesidad. Nosotros no dejamos iglesias vacías como la iglesia cuando lo hacía. Entonces, si es que tienes una carga, pero una necesidad, nosotros sentimos que la necesidad revela la voluntad de Dios y operamos de esa manera. Entonces empezamos a lo que es plantar iglesias, y eventualmente esto empezó a desparramarse más allá de lo que es Arizona. Vamos a hablar de lo que es plantar iglesias y de los experimentos de plantar iglesia. Ahora, mi padre, lo que él siente que era de Dios para plantar iglesia, quiero que entiendas esto, no había un manual. No había lo que era esos manuales para ingenuos. No podía mirar videos de YouTube, cómo plantar una iglesia. En esos tiempos no había nada aparte de la Biblia. Entonces tú estás tratando de decir, bueno, ¿cómo ellos plantaron iglesia en la Biblia? Lucas 10:1, hay una escritura. Después de estas cosas designó el Señor también otros 70, a quienes envió 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Él los mandaba 2 en 2. Ahora, esto se ve muy básico, pero para mi padre, ahora la pregunta era 2 de 2, 2 en 2 era de esposo y esposa, de una pareja, o está hablando de dos parejas. ¿De qué está hablando estos 2 en 2? Él no tenía ningún manual aquí. Entonces, él al comienzo, en el intento, al comienzo empezamos a experimentar, y eso fue que el pastor Mitchell mandó múltiples parejas. Yo le dije la semana pasada que cuando nosotros mandamos a Jack y Patty Harris, lo que supuestamente iba a ser Nogales, Arizona, nosotros mandamos 3 parejas en ese entonces. 2 de esas parejas no iban a pastorear, ellos iban a ayudar. Nosotros mandamos Bobby Porter, iban a ayudar, George y Ira Shields. Aquí tenemos una foto en el comienzo de George, nuestro hermano George Shields. Era lógico para mandar George porque Jack Harry no hablaba en español y George sí. Entonces eso tuvo sentido, ¿verdad? George podía ir y podía ayudar lo que era con el español, y eso fue lo que realmente se desarrolló y nos ayudó mucho. Los Porters y los Shields se quedaron ahí, ayudaron a establecer la iglesia en Nogales, México. Yo les dije las circunstancias de eso, y después la iglesia de Nogales, Arizona, se quedaron ahí por unos años y después regresaron a Prescott. Entonces eso fue nuestro primer experimento en cómo nosotros plantamos iglesias, y él mandaba múltiples parejas. Él trató un segundo experimento. A través de todo, yo creo que el experimento en Nogales fue algo que nos ayudó, especialmente porque George podía hablar en español. Pero eso fue la primera vez que experimentamos. El segundo experimento fue Yuma, Arizona. Mandamos 2 parejas y esto no fue un buen plan. Él mandó 2 amigos que fueron y el pastor Mitchell dijo que ellos básicamente estaban distraídos de su misión, estaban divirtiéndose y alimentando su mala actitud. Si tendría que seguir a apostar otra vez, seguirán haciendo lo mismo. Nada más estoy pensando, eventualmente papá regresó una de las parejas, y él dijo, esto no va a funcionar, y su conclusión fue, ¿sabes qué? Eso no es algo que nos ayudó, y nunca más lo hizo más. De que yo pueda recordar, de todas las cientos de iglesias que hemos plantado desde Prescott, nosotros no hemos hecho eso. No hemos mandado múltiples parejas para empezar una iglesia. Ahora, de la experiencia, el pastor Mitchell llegó a la conclusión, acuérdate que el pastor Mitchell dijo, nosotros tropezamos con la voluntad de Dios. No había un mapa claro al principio.
él estaba encontrando el camino aquí y él llegó a la conclusión de que reflexionando aquí no tendríamos que mandar múltiples parejas para empezar una iglesia. Hay unos factores de pensar por esto. Número uno, mandar múltiples parejas es una carga grande para la iglesia, congregación local. Si tienes una masiva iglesia donde puedes mandar mucha gente o tienes mucha gente, está bien, pero una iglesia lo que es regular, si vas a mandar múltiples parejas, eso va a pegarle fuerte a la iglesia madre. Financialmente, algunas iglesias están mandando parejas por fe y al mandar dos parejas ya que están apoyando financieramente no va a ayudar. En ministerio también, nosotros no mandamos a gente que no está involucrada en ministerio. Entonces, si tú estás mandando múltiples parejas, estás obviamente afectando ahora y estás afectando lo que es ministerio local de la iglesia madre. El tema número 2 aquí, no estoy hablando de mandar dos pastores, dos parejas pastores. Acuérdate, estamos mandando una pareja que era pastor y la otra iba a ayudar, pero él dijo, ¿sabes qué? Los ayudantes terminan, ahora están cayendo bajo la influencia de la pareja que tú estás mandando en vez del propio pastor. Entonces nosotros mandamos, gente que no tienes que estar muy pulido. Cuando mandamos obreros, son principiantes, ¿verdad? Yo soy una prueba de eso. Y lo que pasa es que al nosotros poder mandar una pareja que si él mismo, el pastor, él está ahora influenciando ahora esta nueva pareja, eso sería bueno si tiene un buen espíritu y él, lo enfrenta eso de una manera buena, pero si no, eso no va a ser sano, saludable para la pareja que viene a ayudar. Ahora, si mandas a esta pareja y tienen malas actitudes y hay cosas que no están bien en su espíritu, ahora naturalmente va a influenciar a esta pareja que los está ayudando en forma negativa, y muchos de esta pareja van a ayudar. Una buena oportunidad ahora, es una fantástica cosa de ser parte de esto, pero hay desarrollos espirituales que el pastor Mitchell dijo, sabes que esto no va a ser saludable en la mayoría de los casos. El término que mi papá me decía que yo lo escuché muchas veces a través de los años, es como poner lo que es un riñón de un adulto en un cuerpo de un bebé. Lo natural es que los bebitos son pequeños, todos sus órganos son pequeños, naturalmente van creciendo, ¿verdad? Él dijo, si tú pones a una persona que viene a una iglesia, congregación grande, a una iglesia bebita, es como poner el riñón de una persona en el cuerpo de un bebé. Lo que está diciendo es, tiene el potencial de cambiar lo que es algunos factores de una iglesia, nueva. Génesis 1:11 es una escritura fundamental para plantar iglesias. Después Dios dijo, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé su fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Dice que sea fruto según su género. Eso es un profundo principio que usamos hasta el día de hoy. Es que cuando tú plantas una pareja, plantar una nueva iglesia, todo lo que va a ser requerido para esa iglesia que sea edificada va a ser localizado de ellos, de ahí adentro. En otras palabras, tú no tienes que traer otras cosas, factores, otra gente de afuera para ayudar. Especialmente, nuestro llamado, nuestro compañerismo es discipulado. Cuando nosotros plantamos una iglesia, nosotros no estamos diciendo nada más, bueno, agarra gente que se salva y agarra un grupito. Cada pareja que es mandado, son mandados con una misión. Tu misión es, Mateo 28, ve y haz discípulos. Discipulado
opera en conexión con un pastor. Quiero que entiendas esto, lo que estamos hablando cuando estamos hablando de múltiples parejas, matrimonios. Cuando yo leo de iglesias que llevan y plantan una iglesia y mandan 250 gente para ayudar a esta iglesia desde el comienzo. Tienen banda, drama, guardería, y vienen de afuera, pero no, nuestro llamado es discipulado, y en el discipulado eso opera en el principio de que cuando gente se salva, ellos ahora su punto de referencia es un pastor. Pablo le podía hablar a gente que pastoreaba y decía, sígueme a mí, como yo sigo a Cristo. Como la gente sabe, actualmente yo he pastoreado gente, Lisa y yo estábamos pastoreando en Launceston, Tasmania, y era naturalmente que esa gente cuando se salvaba, nosotros no edificamos de colectar gente de otras iglesias, eran pecadores, amén, ingenuos, pecadores tiernos, y años después cuando nosotros regresamos, nuestros conversos al principio en Australia, algunos de ellos oraban con un acento americano, no porque yo los hacía, les decía que ellos no digan oh Dios como ellos hablan, sino digan Dios como los americanos, dicen no, había algo, un converso, hay algo de un converso, cómo yo puedo orar, cómo yo puedo testificar lo que es un cristiano. Ellos tienen de punto de referencia a su pastor y la esposa. Si tú sumas a otra gente ahora, su punto de referencia ahora actualmente tienes el potencial ahora de interrumpir el discipulado, y nuestro llamado no es nada más para reunir a gente o para salvar a gente, sino es para ser discípulos. Entonces mi papá empezar a ver la visión desarrollarse, que es discipulado, él llegó a la conclusión, yo no creo que es saludable para el proceso de discipulado, para mandar múltiples parejas. Si tú te quieres ser voluntario, la próxima vez que cuando manden a tu amigo, la respuesta es no. Te estoy diciendo ya. Ahora vamos a hablar de lo que es el fondo, el trasfondo de las conferencias ahora. Y la base de las conferencias, eso es parte de nuestro compañerismo. Y nosotros en 8 días ahora vamos a tener nuestra nuestra conferencia del verano. Nosotros tenemos conferencias los enero y julio, 2 veces al año. Y eso es parte de lo que es el crecimiento de nuestro compañerismo. Al ellos estar plantando iglesia y llegan a un nivel, ellos mismos empiezan a abrir sus conferencias. ¿De dónde vino la idea de conferencia? Primeramente tenemos el fundamento de la Biblia, tenemos el fundamento lo que es reunir y juntar. En el Viejo Testamento había un número de lo que eran fiestas anuales que Dios instituyó con su gente. 3 veces en particular, Él dijo, aparte en un tiempo, cuando la gente se tenía que reunir junta y enfocarse en ciertas cosas. El reunirse funcionaba como un recordatorio. Ellos estaban yendo, ellos vivían en diferentes villas y barrios, pero 3 veces al año especialmente se reunían, y lo que pasaba era que se enfocaban en quién ellos eran y lo que Dios les había dicho que hagan. Entonces, 3 veces al año había un recalibre, recalibraban sus vidas. Muchas veces se desviaban un poquito, se olvidaban. Ahora cuando se reunían, recalibraban su mente y su corazón a la voluntad de Dios. Es muy importante la parte de la conferencia. Recordamos de lo que Dios ha hecho. Primeramente, muchas veces tú vas a hacer, yo estoy haciendo toda una serie ahora, pero tú vas a escuchar muchas veces cuando los pastores están retando a su gente, ellos hacen de referencia de lo que Dios ha hecho, no por el propósito de nostalgia. Estamos haciendo esto para recordarnos de dónde vinimos, y eso nos va a decir lo que debemos de ser hoy. Y cuando nos reunimos juntos, nosotros recordamos nuestro destino común. Nosotros estamos alcanzando al mundo juntos. Y esto es lo que pasa en la conferencia. El próximo domingo tú vas a ver gente venir temprano, va a venir gente de otras ciudades, de otras naciones, y ellos pueden ver
un destino común, y esto se convierte muy importante cuando tú estás aislado, ¿verdad? Lisa y yo estábamos pionando en Launceston, Tasmania. Tasmania es una isla, había solamente otra iglesia y ellos tenían unas mujeres mayores y creo 2 parejas jóvenes nada más. Entonces, al yo estar diciéndole a esta gente acerca de lo que hacemos, de lo que tú tienes que entender, había gente que ellos nunca habían ido manejado a la capital de su propia ciudad. Ahora yo les estoy diciendo, nosotros vinimos de otro lugar y nosotros le estamos diciendo a esta gente lo que Dios ha hecho. Es muy difícil para ellos poder comprender qué es lo que está pasando aquí. Entonces le empezamos a decir acerca de la conferencia, de todo lo que es una pregunta, una preguntó un nuevo converso al principio. La gente que están siendo mandado al campo, ¿ellos saben que van a ir al campo? Porque ellos nunca habían visto esto. Imagínate, tú estás ahí sentado ahí, te llaman tu nombre, Greg, Lisa, ¿what? ¿Cómo? Yo no sabía, no tenía idea de esto. Entonces ellos no tenían, nunca lo habían visto, pero cuando nosotros los llevamos a una conferencia y ahora ellos empiezan a mirar, wow, ellos están diciendo, esto es mucho más grande de lo que somos. Ese es el propósito de reunirnos. En el Nuevo Testamento, Hechos capítulo 15, ellos se reunían, hubo un problema donde había gente que estaba tratando de decirle a los gentiles o a gente que no eran judíos, conversos que no eran judíos, sabes que estamos muy felices, que están salvos, ahora tienen que pasar por la circuncisión, ¿verdad? Eso sería excitante, ¿verdad? Emocionante. Hey, ¿te gustaría venir a la iglesia? Tienes que ser salvo y circuncidarte. ¿Qué dijiste? Pero esto era un problema, ¿verdad? No están salvos, están diciendo no van a estar salvos, no están salvos si no están circuncisión o si están comiendo sándwiches de puerco. ¿Qué es lo que hicieron? Se reunieron. Hechos 15 se reunieron y ahora juntos empezaron a establecer el patrón de cómo vamos a enfrentar ahora la salvación y, amén, la ley, amén, judía. Después Hechos 20 se reunieron una vez más los pastores en Efesios, gente se empezó a reunir, Pablo estaba yendo a Roma y se reunieron para escuchar a Pablo. Pablo les recordó de lo que el ministerio verdadero era, Hechos capítulo 20, y segundamente dio avisos, y eso es parte de la razón por qué nos reunimos en las conferencias. Dio de avisos de los peligros que van a venir, pueden venir. Ten cuidado, de adentro mismo ustedes se van a levantar lobos, amén, rapaces. Esos Hechos capítulo 20. Entonces ahora vamos a hablar ahora de la historia de la conferencia a nosotros involucrarnos. Tienes que entender que el punto referente del pastor Boehme Mitchell, mi papá, eran convenciones de la iglesia cuadrangular, la iglesia donde él se salvó. Fue, nosotros diríamos hoy en día, fue la iglesia líder. Su pastor eran los supervisores del área y de toda la gente del área de Arizona, yo no sé si era más allá de Arizona, se reunían en la iglesia la iglesia madre de mi papá. Tenemos una foto aquí del comienzo. Aquí están reunidos todos juntos. Ellos tenían un lema, fíjate, dice, lo que tenemos, lo debemos. Ese era el tema de la conferencia en la iglesia cuadrangular. Tú puedes ver allá al pastor Mitchell allá atrás. Eso era su punto de referencia. Se reunían juntos para escuchar la predicación y ciertas cosas pasaban y otro punto de referencia de conferencia era que la iglesia principal de la iglesia cuadrangular era que venían, se reunían en Los Ángeles, California. Aquí está el templo de Los Ángeles, sientan 10,000 personas, sentaban. No creo que era una conferencia en ese servicio, pero ese es el edificio. Eso era el punto referente de mi papá, era algo local, internacional, también conferencia. Entonces lo que pasaba en estas convenciones que le llamaban, que pasaban en la iglesia cuadrangular, parte involucraba predicación,
era muy similar a nosotros, tenían diferentes pastores, y también mi papá decía que una de las cosas que era interesante acerca de la predicación era que la persona que era la estrella en ese momento, si tu iglesia estaba creciendo rápidamente, ellos te promovían, te aceleraban, y su idea era, no lo miraban como si nosotros tenemos una visión, todos vamos a hacer esto. No, ellos decían, ese está creciendo, este hombre, el punto es, deja que esta estrella ahora nos diga cómo se hace esto. Y esto fue y involucraba un número de cosas interesantes. Si tú lees la biografía de Chuck Smith, que él fue el que fundó la capilla de Calvario, su cuñada de Chuck Smith también estaba pastoreando en la iglesia donde mi papá fue, y ella estaba yendo a esta conferencia, y él dijo esto en su autobiografía, y él se ofendió de esto. ¿Por qué? Porque dice, las estrellas, amén, predicadores en ese momento, y la idea de ellos era de cómo las iglesias tenían que crecer. Él animaba a pastores ahora a que compitan entre sí. Lo que tú tienes que hacer es, tienes que tener una competición entre iglesias y entre pastores. Y Chuck Smith dijo, él habló de esto en su autobiografía, que él escuchó esto en una conferencia y él rechazó esa idea. Y él dijo, eso está mal. Bueno, en las convenciones no nada más escuchaban predicaciones. Parte de esas convenciones conducían negocio, ¿verdad? Hablaban y discutían, amén, y hablaban de las finanzas, así hablaban de los grandes cambios de las leyes, las reglas, cómo iban a gobernar, y ellos votaban oficiales ahí. Entonces las convenciones involucraban votaciones, y eso es mucha verdad en muchas denominaciones hasta hoy en día, donde ponen las leyes. Tú acabas de ver los bautistas, amén, que acababan de votar sobre las pastoras, mujeres pastores, y ellos pueden escoger quién va a ser el presidente, quién va a ser parte de las diferentes oficinas. Entonces la experiencia de mi papá de las votaciones era porque la gente que quiere ser escogida y ser votada, la gente tenía la tendencia de enfocarse en la gente que los podía ayudar. Mi papá, imagínate, él era de un pueblito y nadie realmente le ponía atención a mi papá. Ellos querían ser vistos por los grandes y conectarse con la gente por los grandes que los podían ayudar. Entonces, estas convenciones, por lo general, eran convenciones pastorales. No mucha gente de iglesias de congregaciones locales atendían a esto. Eso era lo que los pastores venían, y ellos venían y atendían a estas conferencias. Yo te voy a dar una de mis propias experiencias. Cuando yo era un niño, yo fui con mi padre a una convención cuadrangular. Creo que ese día, esa vez fue en San Diego. El predicador estrella ahí estaba ahí predicando, y dice, bueno, yo no quiero que pienses que te estoy predicando. No había púlpito, él estaba sentado en un banquito con sus piernas cruzadas, y él estaba platicando, y él dijo estas palabras. La conferencia fue en octubre, durante la final de lo que es béisbol, y dijo, bueno, yo no quiero que pienses que estás en la iglesia. Es una tontera decir estar en la iglesia, ¿verdad? Y dice, ¿quién sabe quién está ganando la final? Y alguien estaba escuchando a la radio y dice, oh, los Dodgers están ganando 6-3. Imagínate eso, cómo funcionarían nuestras conferencias. En Australia, yo fui a la convención cuadrangular como un delegado para votar. Yo voy a explicar esto más adelante. Es parte muy importante de nuestra historia. Esto era todo nuevo para mí. Y yo fui como un delegado para votar, y ellos estaban discutiendo las finanzas, hablando de la finanza, y me quedó plantado, quemado en mi mente. Estaban hablando los gastos de un misionero donde estaba una isla donde dice que él gastó $19 en lápices en todo un año. Y había un hombre que estaba muy enojado. ¿Para qué necesita todos esos lápices? Él estaba diciendo, eso fue mi experiencia de las conferencias. Nuestro compañerismo ahora, nosotros empezamos a plantar iglesias en 1973. En 1973 nosotros plantamos 2 obreros
y después vino el día de dar gracias y fue natural que las dos parejas que habíamos mandado, que ellos regresaban para ver a su familia. Wickenburg, Flagstaff eran muy lejos de Prescott. Ellos regresaron a casa y porque ellos ya estaban aquí, papá se reunió con ellos, tuvieron unos seminarios muy informal, no fue ni planeado, dijeron, van a estar aquí, vamos a reunirnos, papá dijo, y eso fue lo primero. Y papá pensó, eso es muy, muy bueno, que nos reunimos y empezar a tener compañerismo y un poquito de ministerio. En 1974, para ese tiempo, nosotros ya teníamos 4 pastores, creo, en ese tiempo, y una vez más se reunieron en el otoño. Estoy pensando más o menos el día de dar gracia o el mes de dar gracia, y teníamos al evangelista Dick Mills, que ya iba a estar aquí. Entonces, Dick Mills, recuerda, yo te mostré muchas escrituras. Este hombre era muy poderoso, tenía un ministerio poderoso, y lo que Dick Mills hacía era que él daba una escritura, un número de escrituras, y él hablaba proféticamente de tu futuro y siempre estaba conectado con las escrituras. Entonces, la segunda junta que tuvimos, fue una pareja, hubo un par de seminarios y Dick Mills dio palabras. Yo hablé con Harold Warner, que Harold Warner dice que está recordando que quizá algunas tiene escritas ya estas palabras, número de escrituras que este hombre hablaba proféticamente. Pero esto no fue organizado, él va a estar aquí, ustedes van a estar aquí, vamos a reunirnos. En 1975, John Metzler sugirió a mi padre, ¿por qué nosotros no tenemos una convención de liberación? Y mi papá dijo, ¿qué es eso? Y entonces él dijo, vamos a reunirnos juntos, vamos a predicar a través de un número de días, y esto fue lo que hicimos de 5 días. Durante 5 días tuvimos servicio en la noche, seminario en la mañana, y John Metzler y Wes Baker, tenemos es más el primer folleto de la primera conferencia que tuvimos, y esto fue en enero 1975. Y tú puedes ver ahí está el formato de la conferencia, es exactamente como lo hacemos hoy. Pero no había ninguna, no había algo estructurado. Nos reunimos simple y sencillamente para escuchar la palabra de Dios, para refrescar a los predicadores. Tenemos otras fotos, y eso fue tan bueno y salió tan bien que en julio, en 1975, la tuvimos otra vez, y para esto ya tuvimos a Wes Baker y Bob French, y ellos fueron los pastores más principales predicando, y teníamos prácticamente lo que era la clase de predicación. Tenemos otras fotos aquí de mi papá. Aquí está mi papá con su lo que es vestimenta impecable aquí. Es más, su vestimenta me recuerda de Matt aquí, del discípulo de Matt, que se viste muy parecido así. Y aquí está mi papá predicando en la noche, y está predicando en la mañana. Y esto fue lo que tuvimos. Y después la próxima foto aquí no tiene nada que ver con la conferencia, nada más la estoy poniendo gratis esta foto, porque yo estoy encargado de las fotos y yo puedo hacerlo, ¿verdad? Yo fui muy espiritual en ese momento, creo que tenía más o menos 11 años de edad en ese tiempo. Yo y dibujaba dibujitos en los folletos de la conferencia, y tú puedes ya cambiar esa foto ahora, sacarla. El tema era que papá dijo, ¿sabes qué? Esto nos ayuda mucho. Traer pastores que vengan, los traigamos, que le prediquen, que tengamos compañerismo. Y de ahí, de 1975, nosotros empezamos a tener conferencias 2 veces al año, en enero y en julio. ¿Por qué enero y por qué julio? ¿Era porque un ángel vino y le reveló eso? No, la razón era que los hoteles en ese momento eran muy baratos en esa temporada, especialmente en enero, y fue ese tiempo natural. Tenemos más fotos aquí.
La próxima foto es que aquí tenemos, es un anuncio en el periódico de lo que es conferencias que iban a venir, y esto era un anuncio, y para este tiempo, esto era en enero 1976, nosotros ya teníamos 14 iglesias, y lo que es notable aquí, tú no puedes verlo muy, porque está un poquito borroso, lo estoy agarrando, encontrando esto a través del internet, que lo que es tiene versión del periódico, pero la razón por qué te muestro esto, que esto fue en 1976, esta fue la primera vez que la conferencia, nuestros propios pastores iban a predicar. Harold Warner, Ron Burrow. La próxima foto aquí está Harold predicando. Yo expliqué cómo él estaba en una silla de rueda, pero aquí él está predicando en nuestra iglesia. La próxima foto aquí, tú puedes notar aquí está la alineación y tú mira ahora tú puedes ver en la conferencia Harold Warner, Ernie Linster, Jack Harris y Walter Portugal y Greg Johnson. 5 de los obreros que habíamos mandado al campo a 1976. Del 73 empezamos. Al 76 nosotros ya teníamos 5 pastores de nuestros propios pastores que ninguno de ellos habían ido a una escuela bíblica. Una de las cosas interesantes de nuestra conferencia, de nuestro comienzo, era que nuestra conferencia no tiene cuota de registro. Típicamente cuando tú vas a una conferencia, y no puedo hablar de todas, ¿verdad? Pero es muy típico, muy común que cuando tú vas a una conferencia, tú pagas una cuota. Tú les pagas a ellos por el privilegio de atender desde el comienzo. Papá lo hizo opuesto. No, nada más, no pagas tú para venir. Ahora nosotros te vamos a patrocinar a lo que es, esos son obreros que quizás las posibilidades eran discípulos que quizás iban a ser mandados lo íbamos a plantar. Nosotros lo íbamos a patrocinar, nosotros le íbamos a pagar su hotel y le íbamos a dar dinero para sus gastos de comida. Y eso fue una estrategia deliberada. Mi papá, al comienzo del ministerio, cuando mis padres estaban luchando, muriendo la muerte, ellos desesperadamente necesitaban predicación, pero muchas veces ellos no podían aportarlo, no podían pagar. Y mi padre dijo, nunca lo voy a hacer de esa manera. Entonces nosotros ayudamos a las parejas, nosotros les pagamos para la conferencia, y solamente a través de las ofrendas que nosotros tomamos. Nosotros vamos a levantar ofrendas, vamos a pagar los viajes de la gente, dinero, gasolina, transporte, sus hoteles mientras que están aquí, y dinero para su comida. Y eso ha sido desde el comienzo de las conferencias hasta el día de hoy, que eso es la base de esto. Ahora vamos a hablar del propósito de la conferencia para los pastores. ¿Qué es lo que hace una conferencia? Primeramente, los pastores pueden ser refrescados y se les puede predicar. Ellos constantemente, pastores, están dando, ellos necesitan recibir, predicación. Lucas 8, 46, 47, pero Jesús les dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Aquí está ministerio. Cuando tú estás ministrando poder de espiritual, estás gastando en una conferencia. Ahora el esposo, el pastor, la esposa, evangelistas, ellos pueden ahora sentirse, recibir ministerio. Joe Campbell nos dijo, él fue uno de los pocos pastores que pastorea por nosotros, que no fue entrenado aquí en casa, originalmente en la iglesia de Asamblea de Dios. Él dijo, yo fui a las conferencias por años y era nada más información, y muy pocas veces trataban con cosas del carácter, del corazón. Yo nunca escuchaba que me iba a ayudar en forma práctica en mi ministerio. Tenemos pastores, esposa de pastores puede estar aislado. Cuando tú estás aislado,
tus problemas se ven grandes, ¿verdad? Cuando tú estás aislado, hay gente que empiezan a enloquecerse. Es por eso que la primera vez de la conferencia, el lunes de noche de conferencia, sus ojos son raros, se ven locos. Y para el martes ya se sienten mejor, ¿verdad? Son refrescados por la atmósfera, muchas veces estar en contacto con su pastor. Desde el comienzo, el pastor Mitchell animó a las esposas que atiendan. Queremos que las esposas de los pastores vengan si hay una manera de poder hacer esto. Hay un recalibre espiritual. La gente tiene la tendencia a desviarse de la misión, se olvidan de lo que hacemos, por qué lo hacemos. Eso puede ser naturalmente, un decline natural. Hay veces que los pastores están siendo mandados y después ahora se involucran con pastores locales y empieza a aceptar locuras. Cuando vienen ahora y escuchan la predicación, nos alinean. Tenemos aquí una foto del pastor predicando una conferencia. Esto es en la calle Ruth. Parte del trabajo de la predicación nos alinean, ¿verdad? De aquí salimos, de aquí donde estamos, a dónde estamos yendo, lo que estamos supuestamente a hacer. Parte de la conferencia, llamada al altar para todos, no nada más para salvación, sino para todos. Aquí hay una llamada al altar, uno de los comienzos, amén, de llamada al altar en lo que fue una conferencia. Después tenemos el propósito de la conferencia, también es para la gente. Una vez más, la historia de mi padre, las conferencias para mi padre eran primordialmente para pastores, no la gente, pero mi papá deliberadamente la abrió a todos. Y él patrocinó a gente que no eran pastores todavía para que ellos puedan venir. Es más, lo que mi papá decía era que nuestras conferencias son conferencias del pueblo, de la gente. Nosotros vimos, amén, cuando la iglesia empezó a crecer, tenemos unas fotos aquí, acuérdate de esto, en la calle Ruza, nuestro edificio nada más sentaba como 600 personas, al final estábamos poniendo 1,200 personas, los bomberos no estaban muy felices con nosotros, la gente se paraba en línea, el servicio terminaba, la gente se alineaba una vez más para prepararse la próxima. A mí me encanta esta foto aquí, por la puesta del sol aquí. Parece como que la gloria de Dios ahí que está pasando sobre la conferencia. Una de las cosas grandes de la conferencia es que la gente es animada, es inspirada cuando escuchan reporte de lo que Dios está haciendo. Tenemos otras fotos aquí que la gente da reporte, ¿verdad? Aquí está Mark Olson en su juventud, Alberto Maleno, que él está en la carpa. Aquí está alguno de nuestros pastores, amén, John Duff, Jake Snyder, amén, donde nosotros escuchamos reporte, ¿verdad? Parte de la hermosura de eso es que tú escuchas, tú ves, ahí donde está yendo tu dinero, tú estás dando para plantar evangelismo mundial y ahora tú los escuchas, ¿sabes? Tuvimos un avivamiento y tuvimos un concierto y la gente se salvó. Ahí es donde está yendo tu dinero. Eso es muy poderoso, una parte muy poderosa del reporte, y la gente puede ver muchas veces cuando la gente ve una conferencia y quizás está en una ciudad muy pequeña, en una iglesia muy pequeña, ellos vienen ahora y ellos dicen, wow, yo soy parte de algo que es mucho más grande. Y también tú lo puedes hacer personalizar. Tú puedes orar por pastores que no tienen idea de quién son, y cuando dan un reporte dice, oh, ese es el pastor que yo estoy orando, y te ayuda a orar más por ellos. Después hay inspiración para el ministerio. Las conferencias deliberadamente es apuntando para inspirar a gente, para servir a Dios. Hay una atmósfera, hay algo, una razón del por qué nosotros ayunamos y oramos, porque queremos que la conferencia sea una atmósfera sobrenatural, donde la gente sea retada para hacer la voluntad de Dios. Hay inspiración de la gente cuando ven a alguien que ellos conocen, que ellos están en su nivel. Hey, si ellos pueden hacer una obra para Dios, quizás Dios puede hacer lo mismo conmigo. Y muchas veces nosotros damos un reto para el llamado, la predicación. Stephen Casio, nosotros, él estaba en una conferencia y Dios le habló a él y él se sintió llamado a predicar el evangelio. Tengo una gran historia. Jake Snyder en 29 Palms, él me dijo una historia muy poderosa. Él me dijo que una muchacha se salvó y su esposo era un soldado. Su esposo no estaba salvo, estaba junto trabajando con un agente de la iglesia y estaban hablando de ir a la conferencia la próxima semana y él no estaba ni salvo, y le dijeron a su amigo, hey, ¿por qué no vienes con nosotros? Entonces lo trajeron, lo pusieron al hotel, no nos dijeron a Bill Bronson, no me dijeron a mí, lo dejaron entrar. Un pecador vino a la conferencia de Presca.
Este muchacho vino la primera noche, él se salvó la primera noche, el lunes de la noche. El martes él fue lleno con el Espíritu Santo. El viernes aparentemente hay un reto para esos que quieren responder al llamado para predicar. Él se puso de pie para responder el llamado, y cuando vio parejas, él fue a su pastor, le dijo a Jake Snyder, ¿me mandarías al campo? Y Jake le dijo, ¿quién eres? Y él dijo, ¿sabes qué? Le explicó quién él era. Habla con tu esposa y vamos a ver. Ya el domingo regresaron, mi pastor va a trabajar con nosotros, vamos a salir al campo. Eso es sobrenatural. Eso no es un programa, solamente Dios puede hacer eso. Y eso es lo que Dios está haciendo. Esto se desarrolló naturalmente. Cuando originalmente estábamos reuniéndonos con gente, era solamente predicar, recalibrarnos, y se convirtió natural de que ahora las iglesias van a ser plantadas, empezando domésticamente en Estados Unidos. Los plantamos el viernes en la noche. Es por eso que tenemos conferencias para mandar obreros nuevos, y también después vamos a hablar de los jueves en la noche internacionalmente. Ministerio, esto es lo que nosotros continuamos hasta el día de hoy. Nunca vas a venir a una conferencia donde nosotros no vamos a estar plantando iglesia, porque ese es nuestro llamado. Aquí tenemos algunas fotos. Estos son, aquí está Stephen Cathy Garfield siendo mandados al ministerio al comienzo de sus conferencias. Yo no sé si fue en Chandler o la Junta de Colorado, dos lugares donde ellos iban. La próxima foto aquí está Paul René Stevens en los comienzos, cuando ellos iban al ministerio. Y aquí está Jeff y Maureen Day, que están yendo al ministerio, y eso continuó hasta el día de hoy. Aquí está al comienzo, creo que esto eran pareja mandándolos internacionalmente el jueves en la noche. Y aquí hay otras parejas levantando una ofrenda al pastor Mitchell para una iglesias internacionales. Aquí está mi mamá tomando fotos de parejas que están alineados para el ministerio. Aquí estamos orando por otras parejas, como hacemos hasta el día de hoy. Y ahora tenemos hasta el día de hoy internacionalmente, esta es nuestra última conferencia, 3 obreros, estamos orando, que no pueden estar aquí, pero los vemos de una conferencia. La próxima foto aquí, pareja que nosotros acabamos de mandar la última conferencia. Es quien somos, es de dónde venimos, y es lo que vamos a hacer hasta que Jesucristo viene. Vamos a plantar iglesia en las conferencias. Cuando dicen amén, gloria a Dios, Dios los bendiga. Vamos a parar aquí y el servicio va a empezar a las 10:30. Dios los bendiga.